Tras el día de ira por la muerte del Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación, en la noche de ayer, levantó el caos en varios estados de México. Hoy parece que todo está más calmado y tenemos mucha más información que os vamos a ir contando sobre lo sucedido con la captura del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero aquí en Verum Artis vamos a hacer un análisis exhaustivo gracias a dos amigos del canal, Darío Souza y José Ignacio Montero Vieira. Hola José Ignacio y hola Darío. Vamos a tratar en profundidad temas que ya hablé con vosotros por separado. Con Darío hicimos uno que era las narcoguerrillas, la guerra del narco, y con José Ignacio varios sobre los cárteles del narcotráfico en México, aquel de escuelas de narcotraficantes, pero sobre todo también algunos sobre la militarización en México y la Guardia Nacional Mexicana. También hicimos un programa. Pues hola Darío. Hola, buenas noches. Y hola José Ignacio. Hola, vamos a empezar, yo creo que dándole un poco la importancia, ¿no?, al personaje, ¿no? El personaje este de El Mencho, ¿no? Darío, ¿podemos hablar un poco del personaje y después hablaremos un poco del cártel Jalisco? Sí. Bueno, este individuo en realidad se llamaba Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. Este nació en Aguililla, no es de Jalisco, es michoacano. Aguililla es uno de los pueblos más clásicos para las dinastías del narcotráfico en lo que es la región de la Tierra Caliente, que son los estados sobre todo de Michoacán y de Guerrero. Hay una zona del estado de Michoacán que desde hace mucho tiempo lleva siendo utilizada en primer lugar para cultivos extensivos de marihuana, posteriormente a raíz de los 60 de opio con el que se refina la heroína marrón mexicana, y más recientemente metanfetamina, sobre todo a partir de los 2000, y él nace en esa zona. Emigra, nace en una familia de campesinos, tiene 5 hermanos y emigra junto a su hermano a Estados Unidos en la década de los 80. Lo detienen 2 veces. Una primera vez, si no me equivoco, cuando no tiene ni 20 años, le descubren portando un arma de fuego y como es joven se libra, va a un correccional pero sale. Y posteriormente, ya en los años 90, se mete en el narcotráfico junto con su hermano y lo detienen vendiendo una partida de heroína en una operación de la policía estadounidense. Lo meten en la cárcel durante 5 años en Texas, pero acaba cumpliendo solo 3 y sale, si no me equivoco, a mediados de los 90, en el 92, 93, por ahí. Después de eso vuelve a los Estados Unidos mexicanos, a México, y se integra en un cuerpo de policía municipal. Es policía. Eso es llamativo, ¿no? Sí, pero muchos de ellos han sido muchos narcotraficantes de alto perfil. Amado Carrillo Fuentes lo fue, el líder del cártel de Guadalajara, Félix, también lo fue. Muchos de ellos han sido policías. Pero habían sido policías, digamos, y después se convirtieron en narcotraficantes, no narcotraficante, sí. Policía narcotraficante. Y bueno, es que hay que tener en cuenta que en México a veces la frontera entre el policía y el narcotraficante no está demasiado delimitada. Este individuo está unos cuantos años con policía municipal y después de eso empieza a integrarse en una serie de organizaciones criminales, siempre en la zona de, digámoslo así, de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, en menor medida Guerrero, esa zona del centro de México, centro sur, que es donde siempre se ha movido y donde ha muerto, o donde suponemos que ha muerto, puesto que esto es importante. Ni hay fotos, aunque hay confirmación oficial, pero también hubo confirmación oficial con otros líderes de alto standing y nunca se demostró que estuviesen muertos. Yo, en mi opinión personal, es que lo está, pero faltaría esperar un par de días para saber si se arrojan nuevos datos. Este individuo, después de dejar su puesto como policía municipal, viaja al estado, sobre todo al estado de Jalisco y en menor medida al estado de Michoacán, y se integra en las filas de una organización, sobre todo de sicarios, de la familia Valencia. Los Valencia son una dinastía, son literalmente cientos de miembros
son una rama del narcotráfico michoacano. Se casa con la hija de uno de los patriarcas de la familia, con Rosalinda, y ya pasa a trabajar para un individuo conocido como Armando, si no me equivoco, Armando Cornelio Valencia, o Armando Valencia Cornelio, que alias el Maradona. Lo deja después de unos años y se integra en el cártel de Sinaloa con una facción local. El cártel de Sinaloa en aquella época operaba en la región de la Tierra Caliente a través de una facción que se llama el Cártel del Milenio, al mando de Oscar Orlando Nava Valencia, también de la familia de su mujer. Este cae en 2009 y el jefe máximo del Cártel del Milenio para Sinaloa, que es Nacho Coronel, Ignacio Coronel Villarreal, muere en el 2010. En ese momento el Cártel del Milenio se fragmenta en dos organizaciones, la Resistencia y los Torcidos, que también eran denominados los Matacetas. Entonces, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, se queda con los Torcidos o los Matacetas y hace suya la organización junto con un puñado de individuos, entre ellos Eric Valencia Salazar, alias el 85, que a día de hoy está en guerra o lo estaba hasta ahora con el Mencho. Y a través de esta organización desertan del cártel de Sinaloa y se adentran en el estado de Michoacán para pelearle la plaza a los Zetas y a los Caballeros Templarios. A partir del 2014 la resistencia empieza a denominarse como Cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí es donde empiezan los vídeos con pancartas, y son unos vídeos muy peculiares porque están muy bien filmados. Es algo que ha acompañado siempre a ese grupo. Muestran a individuos altamente armados, con armamento sofisticado, llevan a cabo una suerte de política de tierra quemada, primero contra los Zetas, y después, cuando ya han acabado con ellos, dejan de llamarse Matacetas y pasan a llamarse Cártel de Jalisco Nueva Generación, y ya expulsan a los Caballeros Templarios de Michoacán y ya integran todas las facciones criminales de la zona de la Tierra Caliente y sobre todo de Jalisco, Nayarit y Colima. Empiezan a traficar en gran medida a través de las conexiones que fundan en ese momento con cocaína, con heroína, con marihuana y sobre todo con metanfetamina y fentanilo. Y bueno, el fentanilo ya un poco más tarde. En primer lugar, cocaína, heroína, marihuana y sobre todo metanfetamina. Y desarrollan centros de distribución en la frontera, primero en la frontera sur y luego llegan hasta el norte, hasta Colorado, Nueva York, Chicago, Wisconsin, hasta esa zona, el corredor del Medio Oeste también, y acaban por convertirse en uno de los mayores proveedores de drogas duras para las pequeñas organizaciones, literalmente los miles de organizaciones que hay en Estados Unidos de tipo racial, que a fin de cuentas son las que venden en la calle. Esa es a grosso modo su historia hasta la fundación del cártel de Jalisco. Luego se puede entrar a analizar cómo se expande el cártel dentro de México, cuando incursiona en Guanajuato, cuando implosiona la lucha con cárteles unidos allá por el 2018-2019 en Michoacán, cuando incursiona en San Luis Potosí, en Zacatecas, cuando se extiende hacia Veracruz, cuando llega a la Ciudad de México, cuando llega a la zona de Tamaulipas, cuando en Tamaulipas hace un pacto con el clan de los Morfín, que son los que controlan la zona de, digámoslo así, la frontera chica, que se le llama, cuando llegan a California, cuando llegan sobre todo a Guadalajara, cuando llegan a Juárez, cuando llegan a Tijuana, cuando en Juárez y Tijuana se alían con los antiguos enemigos del cártel de Sinaloa, el cártel de los Arellano Félix en Tijuana y lo que queda del cártel de la línea en Juárez. Esta es a grosso modo lo que la fundación del cártel de Jalisco de Nueva Generación a manos de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, aunque todo hay que decirlo, no es el único que hay. Hay muchos familiares suyos que han sido detenidos. Su mujer, Rosalinda, está sujeta a proceso por varios delitos. Su hija también fue extraditada, aunque ya ha sido liberada en Estados Unidos. Su hijo, Rubén, también ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Todos sus cuñados, es decir, los hermanos de su mujer, los Queenies, que les llaman, han sido la mayoría de ellos capturados y extraditados también a Estados Unidos, pero sí que es cierto que le queda gente. Le queda el que se conoce como el 03, que es Juan Carlos, creo que se llama Juan Carlos Valencia. Le queda también Gonzalo Mendoza Gaitán, que es su hijastro, alias El Sapo, es el que se encarga, por cierto, de reclutar
a través de engaño a los chavales en México y de entrenarlos en esos ranchos horrorosos que de vez en cuando se descubren. Le queda también... Eso fue lo que José Ignacio hizo un programa aquí en el canal. Correcto, yo lo escuché, muy buen programa, por cierto. Le queda también gente como los colombianos que tiene trabajando para él en la zona, o que tenía trabajando para él en la zona de Puerto Vallarta, el Tarjetas, La Firma, Varela. Le queda también el WR, que es supuestamente el jefe del grupo Elite. Le queda también Audias Flores. Audias Flores Silva es el que controla el cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona de Zacatecas. No es el único que está al mando del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de hecho tiene por debajo de él no solo familiares, sino mucha gente que puede que consigan. De hecho, es mi opinión lo que va a suceder, que el cártel de Jalisco Nueva Generación tendrá problemas internos. Ya tenía una guerra civil en Guadalajara, por cierto, pero no es un cártel que vaya a desaparecer como tal. Pues muy buena introducción. Y ahora a José Ignacio, que le voy a preguntar un poco los negocios que tienen estos cárteles, un poco que expliques cómo funciona todo esto del fentanilo, el huachicole, la extorsión, porque son, claro, elementos más importantes. Nos fijamos siempre en la cocaína, ¿no? Pero hay muchos más elementos de financiación de estos grupos, porque esos grupos, otra cosa no, pero dinero manejan mucho viendo, ¿no?, los ejércitos que están montando, ¿no? Exactamente. A ver, al final yo creo que sería un poco simplista pensar que solamente se dedican a lo que es el tráfico de drogas, ¿no? Mencionas la cocaína, bueno, eso es una parte de un negocio mucho mayor. Al final, un cártel como el cártel Jalisco Nueva Generación es lo más parecido a una multinacional, y yo siempre lo digo, que esa gente ha entendido muy bien lo que es la globalización, que es, bueno, pues ¿para qué voy a distinguir fronteras? De hecho, bueno, hablamos mucho de Estados Unidos y hablamos mucho de Europa, pero también hay que ver las rutas que tienen hacia países como Australia, donde precisamente un kilo de cocaína está mucho mejor pagado que el llevarla a Estados Unidos o por ejemplo a Europa, ¿no? Y bueno, el tema del fentanilo, ahora vamos con ello porque eso es, digamos, harina de otro costal, pero bueno, mismamente hablas de extorsión, todo lo que tiene que ver con la industria del limón, del aguacate, muy asentada en Michoacán, ha estado muy bajo presión por parte de la extorsión no solamente del cártel Jalisco Nueva Generación, sino también de otras organizaciones que operan en la zona, como incluso hemos visto que ellos de alguna manera eran los que ponían precio al producto, y bueno, cómo realmente la gente paga por vivir, ¿no? Porque al final te condicionan a ti como vendedor, te condicionan como comprador, te condicionan hasta en el precio del internet en algunos casos. Y de hecho, bueno, creo que uno de los grupos que había sido decretado organización terrorista por Estados Unidos, si no me equivoco, había sido me baila ahora, no sé si es la familia michoacana o... La nueva familia michoacana. Sí, la nueva, ¿ves? La nueva, bueno. Sí, de los Hurtado. Exacto. Correcto. Entonces, bueno, parece una tontería el tema de los aguacates y tal, pero bueno, siempre se pone de ejemplo el tema de la Super Bowl, ¿no? Lo que se consume de aguacate en un día y bueno, pues en este caso a estos puntos llegan. Esto, pero bueno, por no hablar de otros muchos negocios que obviamente de alguna forma pues forzosamente pasan al listado de entrantes de ingresos de este tipo de organizaciones. Más allá del tema de la extorsión, que esto da para muchísimo, y a mi modo de ver, creo que es de las actividades que menos atención se le presta. Hablamos mucho del narcotráfico, es muy de Netflix este tipo de actividades, pero realmente la extorsión es muy lesiva bajo mi punto de vista para la economía de un país. Y en este caso creo que es un delito que en fin, que viene en auge desde hace ya un tiempo en diversas partes de México. Luego, también el huachicol, mismamente, bueno,
por si la audiencia no está muy familiarizada con el término de huachicol fiscal, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a hablar de los chupaductos, bueno, básicamente de este ejercicio de pinchar en un oleoducto con la intención de extraer combustible. Pero bueno, resulta que no es la única forma de robar combustible o por lo menos de perjudicar al fisco. En este caso, el fiscal no es otra cosa que introducir en el país combustibles ilícitamente, camuflándolos como otros productos, como puede ser aceites industriales, lubricantes, etcétera, para que no paguen el IEPS, que es el impuesto especial, no sé qué, no me acuerdo ahora de las siglas. El caso que, ahí ha sido muy sonado el caso de los miembros de la Marina, de la Secretaría de Marina que estaban involucrados, sobre todo, aunque esto afectó a una veintena de aduanas en el país, pero realmente la más perjudicada fue la de Tampico, en Tamaulipas. Pero bueno, más allá de toda esta trama de corrupción que había en la SEMAR, también el cártel Jalisco, aprovechando la colusión y la complicidad de los funcionarios de turno, pues también ha aprovechado para, ingresar al país grandes cantidades. De hecho, leí ayer uno de los casos que están documentados de un buque petrolero con 120.000 barriles que desembarcó en el puerto de Ensenada, que de hecho yo viví en Ensenada unos meses y es un puerto que no es un puerto pesquero, es un puerto que tiene un muelle turístico, pero no es un puerto para nada familiarizado con como puede ser, no sé, el de Veracruz o Tampico, Coatzacoalcos, con el tema del petróleo. Y bueno, pues por ahí lo metían, ¿no? Y ahí estaba obviamente detrás el cártel Jalisco Nueva Generación. Y por terminar, porque si no esto da para un montón, el tema del fentanilo. A ver, al final el cártel Jalisco Nueva Generación, al tener su feudo en un estado costero del Pacífico como es Jalisco y tener relativamente cerca otros puertos de importancia como Manzanillo o como el de Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, por supuesto, y bueno, incluso al otro lado del país, en el Golfo de México, tener bajo su control un puerto como el de Veracruz, pues le da, digamos, conexión directa con los mercados internacionales. Y en este sentido, cuando empiezan a llegar precursores químicos desde China principalmente, aunque luego también desde la India, pues obviamente eso les llega directamente por vía directa, y además que, básicamente, para que no lo sepa, 10 granos de sal es lo equivalente a una sobredosis en muchas personas en cuanto a fentanilo se refiere. Entonces, con pequeñas cantidades realmente puedes generar muchas dosis y es muy fácil de camuflar y es bastante difícil de detectar, y luego legalmente es bastante complejo, penalizarlo, porque es una fórmula química lo que penalizas. Basta que le modifiques una molécula para que la fórmula cambie y realmente siempre vas a estar yendo por detrás, ¿no? del delincuente en este caso. Y obviamente con toda la presencia que tienen en los pasos fronterizos, Tijuana, por ejemplo, luego me baila ahora mismo, pero bueno, también creo que Darío lo había comentado, que habían hecho un pacto. No sé si es el que tengo en mente o si es otro. Creo que con los metros, ¿puede ser? Sí, los metros es una facción del cártel del Golfo. Sí. Está liderada por los hermanos Morfín. Que además proceden de Jalisco también. Sí. Exacto. Pues bueno, básicamente al verse ahí en la coyuntura, estar un poco rodeados del cártel del noreste por un lado y de los escorpiones por el otro, pues vieron como una posibilidad bastante interesante aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación y tener una alternativa más de cruce en la frontera. Entonces, bueno, pues al final tienen los pasos, y luego en Estados Unidos tienen la presencia suficiente como para distribuir fentanilo y todo lo que se ponga. Y viceversa, traerse todas las armas habidas y por haber, porque bueno, esa es otra, que los flujos no solo van de sur a norte, sino también van de norte a sur. Pero bueno, un poco la idea que quiero transmitir con esto es que esto es una multinacional y esto estamos hablando de negocios ilícitos, pero hay muchos negocios, por un lado lícitos, aunque obviamente tenga su trasfondo para el lavado de dinero, etcétera, pero bueno,
que también hay muchos negocios lícitos que respaldan, ¿no? las finanzas de una organización así. Y luego, bueno, poco por relacionarlo con alguna cosa que decía Darío, aunque, bueno, no me quiero meter mucho porque probablemente es una de las siguientes preguntas que tengas, Francisco, pero el tema de un poco su estructura y un poco, pues, esto que hacia dónde puede derivar. A ver, yo creo que aquí pecaríamos de arrogantes si sabemos esto hacia dónde va a ir, porque al final no conocemos la situación interna, ni los ánimos, ni si esto ya lo tenían previsto, si ya tenían un protocolo y resulta que se organizan mejor que algunas empresas. Entonces, saber, no, yo creo que no sabemos qué va a pasar, pero no sería descabellado pensar que una organización como esa, que se estructura en grupos con autonomía, semiautonomía, que operan bajo una misma marca, un poco al estilo franquicia, pues que realmente yo tengo aquí división de opiniones, son, digamos, debates conmigo mismo, pero por un lado pienso, bueno, por una parte me creo que hay alguna persona, bueno, capaz de aglutinar fuerza suficiente como para mantener todavía una cierta estructura, aunque luego tenga escisiones. Lo que pasa que en el proceso de fragmentación en el que vivimos ya desde hace años, pues, bueno, también lo dejo caer ahí. Yo creo que la fragmentación es inevitable, lo que pasa que habrá que ver en qué medida va a venir, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco mi aportación. Sí, podemos, justo ese tema lo iba a preguntar y va a preguntar incluso la militarización de estas unidades, ¿no? Porque esta especialmente está muy militarizada, es decir, tiene unidades como de asalto y unidades de bloqueo, ¿no? Porque eso es algo que estamos viendo estos días, hoy, mejor dicho, bueno, hoy ya parece que se paralizó un poco y eso es algo que yo creo que es importante analizar, ¿no? Tenemos esta captura, ¿no? Y muerte de su líder y su venganza dura un día. Hoy parece que ya bajó y según varias informaciones el número de bloqueos, escenarios, digamos, violentos ha disminuido mucho, o sea, en solo 24 horas. Algo que, Darío, puede ser llamativo de que realmente a lo mejor haya habido una división interna. Bueno, o sea, no creo. Ha hecho muy buen punto José Ignacio en el sentido de apuntarte que es imposible predecir nada en este escenario. No obstante, yo siempre me pregunto hasta qué punto el cártel de Jalisco Nueva Generación, con carácter previo a la muerte del Mencho, no funcionaba ya como una serie de ecosistemas criminales, no ya independientes, sino, digámoslo así, autónomos unos de otros. Es un cártel que ha funcionado con un método de franquicia, en el sentido de que penetraba en una región, contactaba con organizaciones locales que ya estaban asentadas en ese lugar y les daba la oportunidad de vender su producto a través de su nombre, a cambio de un determinado porcentaje. Entonces, bajo ese modelo, claro, yo no veo una organización piramidal estrictamente vertical que dependa de un capo máximo. Hay capos que también son regionales. La gente que controla Puerto Vallarta, la gente que controla Veracruz, la gente que controla Guanajuato, la gente que controla Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, zonas de Guerrero. Esa gente es cierto que recibe como órdenes desde arriba, pero digámoslo así, opera con autonomía. ¿Hasta qué punto una organización como esa puede definirse como vertical? Para mí no es vertical, aunque hay mucha gente que dice que es el último gran cártel del Estado de México. Yo creo que son muchas organizaciones criminales que utilizan un nombre común, que se organizan internamente de forma ordenada y que pueden actuar coordinadamente para defender, como intentaron ayer, a El Mencho. Pero hablar del cártel de Jalisco Nueva Generación como un grupo homogéneo que va a seguir una línea, digámoslo así, estrictamente vertical, me parece un poco, que es lo que hace por lo general la gran masa de la opinión pública, me parece un poco atrevido. En cuanto al tema de los bloqueos, ayer hubo durante todo el día por dos razones. Para empezar, porque supongo que dieron la orden en cuanto se vieron rodeados la gente que escoltaba al Mencho de montar follón para intentar generar caos que le facilitase la huida. Y luego, pues porque al mismo tiempo que unas horas después de que el Mencho muriese, hay que tener en cuenta que hubo otra operación de la que no se ha hablado, en la que murió el que supuestamente, según la Sedena, el Grullo. Efectivamente, en el Grullo, en el que murió un tal Hugo
alias el Tuli, que era supuestamente el que le coordinaba los anillos de seguridad al Mencho, su operador financiero personal, y era el que estaba ordenando literalmente desde el sitio en el que lo ubicaron, que supongo que le rastrearían el equipo con el que estuviera operando, estaba comunicándose con unidades de sicarios por toda la región, ordenando tú quema tal sitio, tú quema tal otro, por cada militar que me mate te doy 20.000 pesos. Esa es otra razón por las que hubo ayer narcobloqueos. Hay que tener en cuenta también que las organizaciones criminales mexicanas llevan operando de esta forma no desde siempre. Yo ya te lo dije en el último programa que hicimos sobre narcoguerrillas. Yo te sostengo que la militarización de estas organizaciones es consecuencia directa y sus tácticas estas de guerrilla urbana que utilizan, literalmente de guerrilla, de guerra contra el Estado, del uso de gente que son exmilitares. No tienen por qué ser exmilitares colombianos o exmilitares guatemaltecos, que es donde se va siempre la gente cuando justo te iba a poner esa foto. Sí, los cabildes, ¿no? Sí, bueno, siempre se habla de eso. No es necesario. Basta con tener a gente que haya combatido en la SEMAR o en la Sedena, y anda que no hay en México. Y esa gente, pues, prima una serie de estrategias y dota a estas organizaciones de la forma de actuar puramente militar. Yo ya lo comenté, existen anillos de seguridad que protegen a los líderes, y en el momento en el que se detecta que el primer anillo exterior está siendo penetrado, todos los anillos actúan hacia afuera, pues quemando coches, literalmente entrando con una camioneta con ametralladores en un aeropuerto y rafagueando las terminales o los aeroplanos que están en tierra, todo para generar caos que permitan al anillo céntrico, que es el que protege al capo, al objetivo salir hacia afuera. Así es como opera una unidad militar. Y si este tipo de racionamiento lo complementamos, pues, con las imágenes que nos llegan de lo que sucede en regiones impenetrables de la Tierra Caliente, por ejemplo, yo en Michoacán he visto vídeos cuando yo trabajaba en Borderland Beat que nos mandaban de literalmente un cañón autopropulsado montado sobre un monstruo, sobre un vehículo de planchas de acero hecho en un taller clandestino, pero literalmente un cañón autopropulsado o un mortero disparando bombonas de butano a más de 1,5 kilómetros. Eso hace 15 años en México era impensable. En concreto, los cañones con bombonas de butano se les llama tatucos y fueron desarrollados por las FARC y el ELN, efectivamente, en Colombia. Sí. El uso de minas antipersona hace escasamente 3 años, tuvo que ser en 2023, hace 3 años, en un pueblo muy cercano a Guadalajara, llamado Tlajomulco de Zúñiga, llamaron a la secretaría que se encargaba de denunciar el descubrimiento de fosas clandestinas, y alguien denunció en Tlajomulco de Zúñiga el hallazgo de una fosa común. Mandaron un convoy de más de 14 camionetas de la Fiscalía Estatal y de la Policía Estatal, y habían sembrado de minas la carretera y las detonaron con un móvil a distancia, y murieron literalmente calcinados creo que unas 5 o 6 personas. Eso en México hace 15 años nunca se había visto, ni siquiera en la época dura de los Zetas. Se trataba simplemente de, como le llaman ellos, de balaceras en ranchos alejados o de actos de extorsión, por ejemplo, en Monterrey, pero este tipo de organizaciones utilizando literalmente tácticas de armamento militar es algo propio, en mi opinión es algo que trajo esta gente, porque esta gente se ha rodeado de gente muy, muy preparada, algunos de ellos colombianos, como el jefe de plaza de Puerto Vallarta, es actualmente un tío que se apoda la firma, y ese individuo es colombiano y se cree que es exmilitar. Gente como el WR, que supuestamente es el que lidera el grupo Elite, que es el que lleva a cabo la lucha, por ejemplo, en Guanajuato contra el cártel Santa Rosa de Lima y otras facciones. Es gente que cuando hace los vídeos tú ves ese tipo de armamento, y ese armamento al que ni siquiera las corporaciones estatales tienen acceso. La Sedena y la SEMAR sí, pero la policía no. Entonces es un cártel militarizado, fuertemente militarizado. Pues yo creo que porque esta gente, como dice José Ignacio, opera como una multinacional ya desde su primer momento, y han sido muy capaces, pues, de conseguir para ellos, para sus filas, pues gente especializada, literalmente. No hablemos ya de los operadores de dron, ni de los... Eso ya es harina de otro costal. Ni de los centros de vigilancia, rollo Gran Hermano, ahí con un montón de cámaras pinchando. Correcto. Existen. Cámaras
Sí, incluso pinchando, ya no solamente poniendo cámaras suyas, Sí, sino pinchando el circuito aprovechando. general. Sí. Exacto, del C4 y de los C5, sí, totalmente. Y luego, bueno, de esto salí hace unos días, de hecho, con sistemas de estos antidrón y tal, que no tiene casi ni el ejército. Entonces, sí, por Correcto. supuesto. Estos deltas son una unidad dentro de digamos, de las fuerzas de choque del cártel. ¿Quieres hablar tú, José Ignacio? Que yo ya... No, o sea, poco más. A ver, en este caso, como dice Darío, a ver, obviamente no podemos hablar de, como decía, ¿no? De un cartel vertical, jerárquico, donde un jefe tiene sus lugartenientes y los lugartenientes más lugartenientes. Y no, digamos, es una forma de operar bastante diferente. Y en este caso, digamos que en algunas regiones del país, digamos, es que no sé exactamente qué expresión usar porque me da la sensación de que muchas veces, bueno, los líderes tienen una cierta implantación en el territorio, entonces casi que serían como una especie de caciques, ¿no? Porque, bueno, no solamente es una persona que llega y se asienta, sino que, digamos, probablemente es su territorio y ejerce el poder de una forma bastante amplia. Y bueno, muchas veces estos liderazgos pues se rodean de una tropa básica, pero obviamente les interesa estar protegidos por cualquier eventualidad, ¿no? Y ahí es donde aparecen unidades como los deltas, hay otros, los que ahora mismo no caigo en nombres, pero bueno, Fuerzas especiales, Mencho también tienen Mencho, algunos. exacto. Correcto. Exactamente. Entonces, bueno, al final la diferencia pues es que obviamente esta gente tiene una preparación, tiene un acceso a equipamiento, tiene unos conocimientos que obviamente no tiene un sicario que las entrena en un campo de estos de entrenamiento guión exterminio, porque si no sirves ya sabes para lo que quedas. Entonces, sí, o sea, yo creo que el cártel Jalisco Nueva Generación lo que hace es darle una versión 2.0 a los Zetas. Yo creo que los Zetas son los primeros que empiezan a introducir ciertos elementos de militarización, bueno, también de sadismo, ¿no? Con el tema de las cabezas y todo este rollo, que son, bajo mi punto de vista, los que lo popularizan en mayor medida. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación es el que de alguna manera se toma más en serio esto. Los vehículos monstruo que no los hemos mencionado, igualmente no es algo propio de esta gente, pero sí que en regiones muy concretas tipo Guerrero, Michoacán, también en zonas un poquito más rurales, también otros estados también los han utilizado. Entonces, bueno, vemos como una preocupación por sofisticarse, por ir más allá de lo que se estaba haciendo hasta el momento y en este caso, bueno, pues es una mezcla de innovación, conocimiento, de tener gente que ha estado en conflicto o que ha estado en el ejército y ha desertado para unirse a las filas del cártel y al final, bueno, pues se traduce en la composición de este tipo de unidades, ¿no? Como la que mostrabas en la imagen. Otra cosa que es muy típico de este cártel son estos vídeos, ¿no? De los monstruos estos que decís, o blindados, pick-up, que muestran en estos vídeos y en muchos más en columnas, ¿no? Es decir, como si hubiese territorios completos que fuesen suyos, ¿no? Es decir, esto, no sé cómo esto, yo entiendo que puedas tener eso, unidades o grupos, ¿no? Digamos, de civiles, ¿no? Vestidos a civil, pero estas caravanas de la muerte que son para enfrentarse con otros cárteles normalmente, ¿no? Sí. Al igual que los narcobloqueos de carretera son para evitar el acceso de otras columnas de otros cárteles a su zona, ¿no? Pero claro, claro, esto es la pregunta mía, ¿cómo se deja llegar a esta situación? Porque esto estamos hablando de un ejército, claro. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo México ha llegado a esto y cómo se permite que esté pasando? Hoy por la mañana, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dio la clásica mañanera que suele dar cada cierto tiempo pues, para explicar los aspectos relevantes, ¿no? del país. Y evidentemente lo primero de lo que habló fue sobre este asunto.
cedió la palabra primero al secretario de la Defensa Nacional y posteriormente a Omar García Harfuch. En mi opinión, uno de los individuos más siniestros que se ha echado en cara a México durante las últimas 3 décadas. A ese le intentó matar este hombre, ¿no? Sí, es correcto. Lo intentó matar en 2020-2021 con una emboscada bestial que hubo contra él en medio de Ciudad de México. Es actualmente el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum. Primero el general describió cómo había sido la operación, posteriormente Omar García Harfuch dio las cifras. De la operación la quiero explicar yo un poco y hablamos. Sí, sin problema. Y en último lugar, Claudia Sheinbaum retomó la palabra y finalizó la mañanera diciendo que parece que va de luto, sí, pues, tiene razones para ir de luto, pero terminó la mañanera diciendo que, en otras palabras, Ciudadanos está despreocupados porque en México existe gobernabilidad. Yo cuestiono directamente esto, porque en mi opinión no es que México no sea gobernable, es que hay zonas que son impenetrables. Claro. En México, y es algo a lo que se agarra el actual gobierno para defender su política de seguridad pública, que tiene visos que en mi opinión son acertados. La presidenta dice que en México ya no se mata tanto como antes. No falta la verdad, las cifras de homicidios han descendido. En 2024 fueron asesinados 33.241 personas y en 2025 descendió el número a algo más de 20.000. De lo que no se habla nunca es del número de desapariciones. En México cada vez desaparece más gente. En México se cree que hay 120.000 desaparecidos. Hace, calculo, 6 años ya se hablaba de 100.000 desaparecidos. Hace casi 6 años. A día de hoy, 6 años después, son 120.000. He hecho las cifras. En 2024 desaparecieron 13.106. En 2025, 14.000 personas. Esto implica que cada día desaparecen 38,35 personas, es decir, 1,59 personas cada hora. Y a estas personas nunca se las vuelve a encontrar. El 44,3% de estas desapariciones, 14.000 en el último año, tienen lugar en 5 estados. El 44,5%, Jalisco, el Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. La consecuencia es, como tú dices, literalmente la existencia de zonas impenetrables para las autoridades. Esto quiere decir que hay presencia del ejército, hay presencia de la marina, hay policía estatal, hay policía municipal, pero no hay actuación contra los elementos criminales que dominan ese área. Y en esas zonas que son impenetrables, zonas como San Luis Potosí, zonas como Zacatecas, algunas partes de Sinaloa, algunas partes de Jalisco, toda la Tierra Caliente, Guerrero, Nayarit, Colima, Tamaulipas, zonas de Caborca, en Sonora, es que el Estado no existe. Entonces los ciudadanos tienen que vérselas por sí mismos y tienen que cruzar todos los dedos cada día al salir por la puerta de su casa o al salir del coche, para no tener que encontrarse en una zona u otra o para no tener que de alguna manera cruzarse en su camino con cualquier manifestación de este tipo de organizaciones. Porque el hecho de cruzarte en tu camino con ellas es literalmente no ya la muerte, la desaparición física, que es aún peor que la muerte. En mi opinión, México se ha convertido no en un estado fallido, yo no creo que sea un estado fallido, y de hecho las cifras económicas de México hablan por sí solas. Pero sí que es cierto que se ha generado una dinámica de zonas, efectivamente, una dinámica de zonas criminales, zonas negras, zonas oscuras, bolsas de criminalidad, de las cuales poco se sabe, y de lo poco que se sabe no se hace nada para pararlas. En muchos casos porque no se puede. El gobierno no creo que esté en la tesitura y no tiene la voluntad política y ni mucho menos los medios para acabar con estas bolsas de criminalidad. Esa es mi opinión al respecto. Por eso se ve este tipo de manifestaciones criminales. Sí, no te dudas ninguna. Cuando dejas crecer estos tipos de cáncer, ya no hay control. Y es verdad que también puede bajar incluso la tasa de violencia, ¿no? Porque no hay tanta presión policial. Eso es algo que también puede pasar, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí bueno, hago un par de aportaciones. La primera y más fundamental es que lo que comenta Darío son, entiendo que se refiere a cifras de delitos que se han denunciado. Porque correcto. Claro. La famosa cifra negra esta, por eso yo cuando abordo para escribir algún artículo datos de México, digo, bueno, vamos a son cifras del INEGI, las cifras oficiales. Sí, lo sé, pero bueno, digo, vamos a tomar esto con pinzas porque, bueno, más allá de que pueda haber manipulación detrás y demás, pero bueno, aunque estuviera íntegro,
bueno, hay mucha gente que directamente no denuncia porque, bueno, ¿para qué? Si ya sabes que la policía municipal de tu municipio pues está coludida, ¿no? O a lo mejor te dicen, bueno, ya vendrá, se habrá ido de fiesta o De vete tú fiesta. a saber qué. En fin, le quitan importancia. De hecho, bueno, un punto interesante es que ayer quien recibió realmente fue la Guardia Nacional. Es decir, poco hemos, o sea, apenas hemos visto enfrentamientos de otras corporaciones policiales, más allá de las Fuerzas Armadas, claro, pero ayer quien Y se habla recibió... de 25 muertos, ¿eh? Que es Sí, sí, importante, el dato del fiscal son 25 muertos. exacto, Policías. pero 25 de la Guardia Nacional, es decir, el Sí, sí. resto, eh, distintas policías municipales y demás, bueno, que no digo que tengan que estar en primera línea, pero bueno, apoyar aunque sea, no se vio. ¿Por qué? Pues no sé muy bien la razón, pero intuyo que parte puede ser que bueno, esas policías más cercanas al ciudadano, que son las que menos recursos tienen, pues de alguna manera muchas veces juegan con dos barajas. Pero bueno, eso es una de las cosas que quería comentar. Y la otra es que el tema de la evolución de los homicidios. Espera, no avances, que te cojo de Vale, nuevo vale. la palabra. Que tengo esta gráfica sobre el tema de los desaparecidos. El que ve la gráfica dice, ah, mira, qué bien va aquí con Sembao, ¿no? Pero claro, esto es porque es 2024 de noviembre, ¿no? Pero Sí. si nos vamos a los diarios, desaparecidos diarios, en la época de anteriores, ¿no? Hablamos de 7, de 14. Con Obrador ya fueron 24 y con Sembao en el primer periodo de recuento de desaparecidos 42 diarios. Es decir, claro, es que esto es una burrada. Es decir, claro, es verdad que a lo mejor no se encuentran ni los muertos, directamente nadie los busca, ¿no? Claro, pero porque si está desaparecido y no hay cadáver, no hay fallecido. Claro, no hay muertos. Entonces, queda ahí en un limbo ahí para toda la vida. El tema es que al final, yo creo que si vemos un poco la evolución, vamos a ponerlo desde un punto aleatorio de los últimos 10 años, vemos cómo el cártel Jalisco Nueva Generación se ha ido imponiendo progresivamente en muchas zonas. Entonces, una vez que te impones y quitas a la competencia de en medio, o bien porque la eliminas, o bien porque te los anexionas, pues obviamente no hay disputa por el territorio. Lo cual no quiere decir que no haya un cártel asentado ahí, no quiere decir que no esté aprovechándose pues para cobrar derecho de piso, en fin, pero estos secuestros, porque hay secuestros detrás de estas desapariciones, tampoco son con fines económicos. Y si son con fines económicos, igualmente no te garantiza que la persona quede viva. Y prueba de ello es la cantidad de fosas comunes y campos de exterminio y demás que se están encontrando donde, pues, en fin, se aprecia que ha habido ahí decenas de personas, si no cientos, y es el que ha pasado. Que esto, cuando los Zetas tenían en el penal, no sé si... Piedras Negras. Piedras Negras, sí, el crematorio, bueno, esto era un escándalo. Ahora parece que ya, bueno, nos hemos acostumbrado el campo este de Rancho Izaguirre o algo así, Sí. bueno, pues, uno más, ¿no? Y que haya fosas a unos cuantos kilómetros del estadio de Guadalajara, donde en unos meses se disputa el Mundial, bueno, pues, cosas menores, ¿no? Pero bueno, yo creo, igualmente, las cifras en las que estamos es que por mucho que pueda haber una mejora, en realidad es que siguen siendo cifras inasumibles, ¿no? Pues vamos a un tema que quiero también ir, hablando, el por qué se activa esta detención ahora, ¿no? Y empezamos a ver que, desde mi punto de vista, yo creo que no se puede evitar la conexión con esa guerra narco de Estados Unidos. Yo creo que aquí a este hombre le dejaron a lo mejor vivir tranquilo, no sé si Darío esto es así o no, y ahora se activa. Lo digo porque esta activación no hace mucho hubo, esas frases típicas de Trump, ¿no? Es una buena chica, pero no sé yo si será capaz, ¿no? Y después hace poco también tuvo otra conversación cuando lo de Cuba, diciendo que, tienen que hacer algo, ¿no? Porque si no Estados Unidos va a meterse allí, ¿no? Y esto, hay justo un vídeo
que os lo voy a poner ahora, que tiene que ver con esto. Le preguntan de la Defensa o el secretario de Seguridad nos pudieran dar un poco más de claridad acerca de qué insumos de inteligencia fueron los que compartió Estados Unidos para poder llegar a hacer este cerco y poder llegar a la detención de esta persona, bueno, al abatimiento del Mencho. Específicamente, ¿qué se compartió? Ellos eran los que sabían de esta pareja sentimental, sabían del equipo que estaba en torno a él, cómo se movía, en qué lugares se escondía el Mencho, o qué otros insumos de inteligencia fueron los que compartió el gobierno de los Estados Unidos con... Bueno, esto es importante, ya es Vox Populis, lo que yo ayer comentaba, que desde mi punto de vista había información de la DEA de inteligencia satelital, drones o algún elemento claro, no presencia militar, aunque hay algún SEAL en alguna base dando instrucción militar pero eso es algo normal, tampoco tiene nada que ver con una operación, pero sí que había información. Y ahora viene lo mejor, al parecer. Con ustedes. No se puede decir mucho. Lo oísteis, ¿no? No se puede decir mucho. A ver, yo en su lugar habría dicho lo mismo, ¿eh? No, sí, es normal que no pueden decir nada porque estos son secretos de... Pero también, claro, es la soberanía esta nacional y ya dijo que no iba a dejar a Estados Unidos intervenir, que sigue la política de más abrazos y menos balas, ¿no? Es decir, claro, y ahora que tenga metido ahí a la CIA y a la DEA, ¿no? Claro. Bueno, es un tema complejo. En mi opinión, voy a intentar ser breve, porque, no sé, la relación entre las autoridades en materia de inteligencia, entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, siempre ha sido muy delicada. Los estadounidenses, y yo hablo como entusiasta de esto, porque en realidad trato con ninguno he tenido. Entonces, por lo que yo sé, cuando yo estaba en Borderland Beach sí que trabajábamos con mucha gente que eran ex policías o decían que lo eran, y siempre te contaban pues como cuando ellos trabajaban allí pues siempre las autoridades americanas tenían mucho cuidado con qué notificar a las autoridades mexicanas, sobre todo porque hay una historia muy larga de fracasos de operaciones de datos que se han compartido y que han acabado siendo revelados. Si a eso le sumamos la lógica, digámoslo así, la retórica anti-gringa, anti-yankee, que es pura fachada, porque en realidad siempre acaban doblando el brazo, que primero demostró AMLO y que posteriormente intentó mostrar Sheinbaum hasta ahora. Lo cierto es que, por ejemplo, durante la administración de AMLO las relaciones se llegaron a deteriorar tanto que la DEA incluso no es que llegara a dejar de operar en México, pero sí que llegó a dejar de colaborar oficialmente con las autoridades de inteligencia mexicanas. Actualmente la relación es mucho mejor porque Omar García Harfuch es uno de los grandes puntales de la relación en materia de inteligencia entre Estados Unidos y México, y es el que a día de hoy corta el bacalao en materia de seguridad pública en el gabinete de Sheinbaum. Si a todo eso le sumamos que los Estados Unidos, en concreto la administración de Donald Trump, a través de su legislación de extraordinaria o de excepción en materia de terrorismo, al incluir entre ellos el Cártel de Jalisco en las listas de organizaciones terroristas extranjeras, han dado capacidad a organizaciones de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia y también, por qué no decirlo, la Agencia de Investigación de la Defensa, que es la inteligencia militar del ejército estadounidense, para llevar a cabo operaciones de inteligencia fuera de territorio estadounidense, entre otros lugares México. Pues toda esta serie de factores sumados pues nos dan una ecuación que implica que el gobierno mexicano cuenta actualmente con un socio como es Estados Unidos, con el que coopera activamente, pese a que la retórica derivada de la posición, yo creo que ideológica, sobre todo se notaba más con AMLO que con Sheinbaum. La retórica de ese gobierno implica siempre hablar de cara a la galería, de oponerse a las injerencias extranjeras, pero a la hora de la verdad, el gobierno mexicano siempre acaba colaborando con el gobierno estadounidense. Si bien es cierto que siempre es a base de tirones. Es el gobierno estadounidense el que tiene que presionar de determinadas formas, mediante sugerencias veladas, mediante amenazas. Por lo general es el palo y la zanahoria para conseguir la colaboración en materia de inteligencia de las autoridades mexicanas. Pero ese flujo de datos, no quepa duda, existe.
existe y es muy útil, por cierto. Estoy viendo esta columna. Un por editor podría hacer aquí mucho trabajo, ¿no? Es decir, el tema, claro, es cómo. Es que. Primero, cómo se entra en estos territorios, porque esto, claro, está todo infiltrado. Pero cuando veamos donde pudo ser la acción, una localidad que es turística. Y hay un resort, un hotel bastante interesante, donde se grabaron las escenas del avance del ejército para capturarlo. Es decir, no fue en mitad de la selva, no. Tengo la localización no exacta del lugar porque no está declarado, ¿no? Pero al parecer se filtró una imagen que tengo aquí, uno de los PowerPoint que puso el gobierno. Estoy aquí hablando mucho, pero lo tengo. A ver, espera, el PowerPoint, ¿dónde está? Venga, como tengo tantas imágenes de todos los días, pero tenía un PowerPoint yo. Aquí está. ¿Lo veis, no? Esta imagen, ¿no? Este resumen de la Secretaría de Defensa Nacional nos explica un poco cómo fue toda la operación. A partir de aquí tenemos la operación más o menos para que podamos seguirla, ¿no? Lo primero, mediante inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que le trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho. Es decir, todo viene de un amante. Aquí buscamos amantes de este hombre y nos salen de todo. TikTokers, Instagramer, OnlyFans, una mujer más madura de 50 y pico años. Es decir, hay muchas mujeres que daban compañía a este hombre y al parecer una de ellas es la que sabían que era una de sus favoritas y la tenían vigilada, ¿no? Entonces la siguen. Se realizó el planeo para la operación y se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército, de la Guardia Nacional, aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Perdonad, dos. La pareja sentimental se retiró del inmueble y se obtuvo información de inteligencia que a Mencho permaneció en una cabaña de Tapalpa. Y ahora nos va a esa planificación. Cuarto, una vez que se corroboró la presencia de Mencho, la fuerza operativa se desplazó para detenerlo. Al notar la presencia del personal militar, abrieron fuego en contra de los soldados y guardias nacionales. Mencho dejó un grupo en el área de cabañas para detener el avance. La delincuencia agredieron al personal, por lo que se hizo uso de la fuerza y repelieron la agresión con base a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Fallecieron 8 delincuentes. Se informó 4 de manera preliminar en el comunicado de prensa. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, 2 Racer, cartuchos y cargadores. Asimismo, 2 militares fueron heridos. A Mencho y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa. Se tendió un cerco que logró fijarlo. Al notar la presencia de la fuerza, usaron sus armas e impactaron un helicóptero que realizó un aterrizaje de emergencia. Por las lesiones fue necesaria la evacuación a una instalación médica de Jalisco, pero a Mencho y sus escoltas fallecieron en el trayecto. Fue necesario trasladarlos a Morelia, Michoacán y posteriormente a la Ciudad de México. Con la inteligencia militar central se obtuvo que Hugo H. Tuli, operador financiero, se encontraba en El Grullo, Jalisco. Se desplegó una unidad, trató de escapar en un vehículo donde disparó a la fuerza y se detuvo como resultado su deceso. Este falleció también. Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos, agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. Bueno, esto es lo que ya sabemos y que estuvimos comentando. Pero lo importante es esta foto, la vemos, ¿no? Esta foto nos da una pista y la tengo en mi Twitter. Esta es la localización que dan varias cuentas. Aquí tenéis la imagen del dron y esta es la zona más o menos. Y ahora vamos a verla en Google Earth para que nos quede claro en qué escenario estamos, ¿no? Si queréis decir algo sobre la detención o sobre el amantes o todo esto, que es muy habitual esto de... Parece que siempre hay una mujer en el ajo, ¿eh? Porque con el Chapo fue muy parecido y siempre las relaciones humanas terminan así. Pero bueno, a ver, a mí hay algo que
no sé, que así de primeras me choca un poco y es, joder, te dicen que han seguido a una de las amantes o lo que sea y piensas, joder, ¿y necesitabas la inteligencia de Estados Unidos para esto? No, realmente no México por sus propios medios ha podido ser capaz de, bueno, de dibujar vamos a decirlo así, un esquema de las relaciones del Mencho y familia con otras personas. Entonces, no sé, eso sí es cuando hoy salió a la luz esto de que había sido todo por un amante, y cuando ayer se hablaba de que Estados Unidos había provisto de inteligencia y tal, como que me bajó las expectativas. Yo pensé, bueno, han movilizado drones, satélites, tal, han dado con algo, han tirado del hilo. Y luego cuando te dicen lo del amante, no sé, a mí sí personalmente como que me ha chocado un poco, digo, no sé, pues al final creo que no era tan complejo, ¿no? Y al final era cuestión de hacer seguimientos, de ver personas, ver, ya sabes quién es su círculo o parte de su círculo de seguridad, pero bueno, no sé. Tienes que querer. ¿Eh? Tienes que querer, ahí está el tema. Es decir, es que mirar dónde está, mirar, yo os lo voy a poner, os lo voy a poner. Sí. Mirad, no es la selva, no es en mitad de la selva. No, está al lado de. Mirad. La presa está, sí. Está la presa. Nogal, sí. Nogal, pero vamos a bajar más. Y es un complejo de casitas de clase media alta. No es de clase humilde mexicana esto, no. Aparte, mirad aquí, hay un resort que lo tenía yo por aquí, Tapalpa Country Club, que es un hotel bastante interesante, está bien. Pero mirad esto, yo es que viendo esto, a mí hay algo que me rechina. Es decir, es esta zona, el dron marcó este edificio, ¿no? Pero mirad qué pedazo de mansión se está haciendo aquí. Mirad, una piscina con cascada, otra cascada aquí. O sea, un campo de golf. Es decir, esto no es mitad de la nada. No, sí. No, es decir, tiene un campo de golf aquí, tiene un hotel de lujo aquí, una urbanización, y esto pasaba desapercibido. Bueno, ¿no? y se supone que tiene un hospital, ¿no? Ahí improvisado también por... Pero ¿era aquí o cerca? Porque yo ese hospital por su diabetes lo había oído. Pero eso nunca se supo si era diabético, si tenía problemas del riñón. De este señor también se dijo que había muerto tres veces. Yo me acuerdo de ver un vídeo de un enfrentamiento disparando una camioneta en la sierra con una minigun, con una ametralladora de estas circular eléctrica y ya se decía que había muerto. O sea, y también se decía que vivía fuera de México, que ni siquiera existía. O sea, de este señor se han dicho. O sea, de hecho, es que lo que pasa con el Mencho es que de los pocos capos del narcotráfico de los que es que nunca se ha sabido nada. El único archivo que yo he oído de él es una amenaza impresionante un jefe de policía, ¿no? Correcto. En el 2014, creo recordar, hubo 2 operaciones, una en el 2012 y otra en el 2015, el operativo Guadalajara, cuando tumbaron un helicóptero. Un helicóptero con un RPG, correcto. Y en uno de esos, se nota que el Mencho contactaría con el jefe del operativo o con alguien que esté, o con un mando de policía municipal, y se le oía hablar amenazándole. Y de hecho se ha hecho tan famoso ese meme que, o sea, que eso que se ha convertido en un meme. Pero es un individuo que no se sabe nada. Pero se ha hecho famoso porque literalmente no hay nada más. Literalmente. O sea, ese archivo de audio y 4 fotografías, porque todas las fotografías que hay de él son siempre las mismas. Era un poco, bueno, no igual, pero en parte era un poco parecido al tema del Mayo Zambada, que la última foto que había era de los 90, algo así. Un montón de tiempo, sí. Correcto. Pues no sé, Francisco, si tienes alguna pregunta en concreto, porque si no es que esto da para mucho. Sí, esto da para mucho. No, pero estoy viendo, es que me llama mucho la atención, porque esto no es la mitad de la nada, si me entendéis. Bueno, a ver, yo me lanzo a la piscina, a ver. Esto es especular, va por delante, pero que podían saber dónde estaba o tentativamente podían tener unos cuantos sitios identificados, sí.
Que a lo mejor no había voluntad de ir a por él antes, también. Que ha habido una presión de Estados Unidos y Sheinbaum ha valorado qué me compensa más, si entregar este trofeo o arriesgarme y... No digo que peligrar su presidencia, ni mucho menos, pero bueno, un presidente o una presidenta en este caso que en su sexenio resulta que tiene ataques de Estados Unidos. No sé muy bien el estilo, no sé si, no creo rollo Venezuela de entrar a secuestrarla, no creo. Pero bueno, acciones unilaterales de Estados Unidos en suelo mexicano violando su soberanía, yo creo que ha valorado qué le compensa más y ha dicho, mira, pues vamos a por este señor y ya está. Y lo que venga al día siguiente, pues ya veremos lo que hacemos, veremos cómo lo enfrentamos, porque yo creo que prueba de ello es que sabían o preveían que iba a haber una reacción, pero yo creo que no tenían ni idea de la magnitud. Pues, en este caso el asunto aquí es que esto sí ha sido un operativo llevado a cabo por México, pero la voluntad yo creo que ha estado muy lejos de que sea algo que parta de... Es más, esto es de alguna forma un cambio de... Es un cambio de paradigma del abrazos no balazos, un poco a la vuelta pues a un modo más combativo, ¿no? De confrontar el problema, en el cual probablemente Sheinbaum no se siente tan cómoda, en el cual Harfuch sí lo veo bastante más cómodo. Quizá también influye el hecho que, como decía Darío, lo intentaron matar en 2020. Y yo creo que en este caso, bueno, podemos también especular con el tema de si fueron a por él o no fueron a por él a matarlo o si lo mataron en el camino. Lo que sí es cierto, y de esto no hablamos mucho y creo que deberíamos de hablar más, es toda esta gente no sería nada si no tuviera una contraparte en las instituciones. Que no haya partidos políticos o bueno, presidentes municipales, gobernadores y demás, que militares y, bueno, figuras de relevancia que pacten directamente con ellos. Tenemos el alcalde, bueno, el presidente municipal de Tequila, que es uno de los municipios más turísticos del estado de Jalisco, como fue detenido hace poco, precisamente por su complicidad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, bueno, el asesinato del presidente de Uruapan, creo que era Carlos Manzo, el del sombrero. Bueno, pues lo mismo, es decir, toda esa gente que hay detrás que los respalda. No hablo del presidente municipal que está en un pueblo perdido en la mano de Dios, que no tiene otra y tiene que pasar por el aro. No, me refiero al que activamente se alía con estas personas y les da lo que quiere y a cambio pide, oye, quítame a este de encima porque me está resultando incómodo. Pues esa contraparte es la que yo creo que por desgracia nunca termina de eliminarse. Esa siempre es la que permanece. Y bueno, un poco tirando un poco del ejemplo que usé hace un rato, cuando lo del huachicol fiscal, que salió todo el complejo, la red que había detrás de miembros de la Secretaría de Marina, y cómo uno de ellos, que creo que era contraalmirante, denunció esto a sus superiores y lo mataron después, básicamente. Bueno, pues parece ser que hay gente, y no siempre son sicarios ni criminales, que están también empeñados en que esto sea así y en que México pues tenga esta situación de inseguridad, de violencia, porque ellos en Río Revuelto pues obtienen ganancias, ¿no? Entonces, esto da para otro programa, pero bueno, quería dejarlo aquí, que quede constancia de ello. Una cosa interesante, ¿no? Bueno, esto es del Independiente, que hace un poco una feminización de todo esto, ¿no? Es interesante, el Mecho y las mujeres. Ascendió por su esposa, cayó por su amante y la atraparon con la presidenta, ¿no? Pero lo interesante es que en las redes sociales
todas las amantes que dicen que es de Mencho son todas muy jóvenes, exuberantes, actrices de OnlyFans, TikTokers, pero al parecer la descripción de la que se filtró, nadie dice su nombre porque si no la van a matar, claro. Aunque no tenga la culpa, la van a matar, eso no hay duda ninguna. Dicen que es una mujer de 50 años y de pelo castaño, oscuro. Es decir, no es justamente ninguna de las fotos, salvo una que encontré que da con ese perfil, pero no lo voy a poner. Porque si sale, existe una foto de una supuesta amante con ese perfil. Lo digo porque es interesante, ¿no?, el hecho de que le hizo importante su mujer, ¿no, Darío? Su mujer, Sí, o sea, Rosalinda, ¿no? Sí, Rosalinda. O sea, Rosalinda en realidad es hija del matrimonio de los Valencia. Pero el matrimonio de los Valencia es solamente una rama de la familia Valencia. Por ejemplo, uno de los mayores rivales del Mencho, en el que le estaba luchando en la plaza de Guadalajara, era Eric Valencia Salazar, alias el 85. Eric Valencia, es decir, familiar de su propia mujer, y se estaban haciendo la guerra a muerte. Al margen de este asunto de mujeres, que es indudablemente interesante, yo me gustaría hacer énfasis en lo que ha dicho José Ignacio, porque creo que tiene mucha razón y creo que ha apuntado una cosa esencial de la que muy poca gente está hablando aquí. En un país tan militarizado como México, en un país en el que las Fuerzas Armadas, con todas sus capacidades, son las que se encargan de ejercer la seguridad pública, que es una materia que en principio corresponde a la policía, es muy difícil de entender cómo personas de este calibre, que se mueven con estas capacidades, que cuentan con estos medios, son capaces de permanecer en el anonimato, en la oscuridad completa durante literalmente casi 2 décadas. Yo suscribo completamente lo que ha dicho José Ignacio. En mi opinión, el gobierno mexicano sabe bueno, igual no sabe exactamente dónde están, pero tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la posibilidad de ubicar a estas personas y verdaderamente encontrarlas. Y creo que la mayoría de presidentes, a la hora de hacerlo, se enfrentan a la dicotomía de lo hago y aparezco como un títere de Estados Unidos y me arriesgo a las consecuencias que tiene descabezar una de estas organizaciones, porque no es tan sencillo. Yo quito a esta persona de por medio, pero si hasta entonces tenía 10.000 homicidios al año, igual se convierten en 15.000. ¿Lo hago y me arriesgo a estas consecuencias o le dejo seguir operando? Entonces creo que el gobierno mexicano muchas veces, igual no todas, pero muchas veces se enfrenta a este paradigma. Yo me meto con esta gente y verdaderamente me los cargo con las consecuencias que puede traerme, no solo políticas, sino sobre todo en materia de seguridad pública, porque las cosas igual pueden ir a peor. O a fin de cuentas se reduce todo al adagio ese viejo de más vale malo conocido que bueno por conocer. Y luego otra cuestión que ha dicho también José Ignacio, que es el tema de los poderes, sobre todo no ya municipales, sino estatales. En México el narco no podría existir sin la ayuda de los gobiernos de los estados. Los 3 últimos gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, que fue actualmente es Pablo Lemus. Pablo Lemus era alcalde de Guadalajara cuando el cártel de Jalisco Nueva Generación desapareció a casi 10.000 personas en ese país, o sea, en esa ciudad, con la inestimable ayuda de una policía municipal eminentemente controlada por el cártel. Con lo cual Pablo Lemus formaba parte de una organización administrativa pública, el gobierno municipal de Guadalajara, que estaba penetrado por el cártel. Pablo Lemus sucedió a Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, que fue responsable de Jalisco durante la mayor matanza que se ha experimentado en ese estado desde las épocas revolucionarias. Y antes de Enrique Alfaro vino Aristóteles Sandoval, un gobernador que acabó asesinado en un baño en Puerto Vallarta a manos del jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, que le disparó un tiro en la cabeza por la espalda mientras estaba en el baño. Es decir, si esos son los 3 últimos gobernadores que ha tenido el estado de Jalisco, podemos entender que el problema no es ya meramente en las calles, el problema está en las instituciones. Y como dice José Ignacio, no se trata del pueblito perdido de la Sierra Caliente en el cual el presidente municipal tiene que pasar por el aro. Se trata de partidos políticos que trabajan verdaderamente mano a mano con las mafias. Sí, sí. Esto es lo que tengo que decir yo. Y yo claro, ya, aquí, claro, sí, tienes que marchar, Darío. La pregunta del millón sí. es, ¿trabajan voluntariamente por dinero o porque les dicen, coge el dinero o te matamos? Eso es como el que se mete a policía en México. Nadie es mi opinión personal, nadie en el siglo XXI, en este país, en este mundo moderno, nadie es mártir. Aquí ya no existen los héroes. No es una novela de acción. El que se mete en ese mundo de la política es porque está dispuesto a pagar ese precio a nivel estatal.
Nadie se mete en Morena, nadie se mete en ningún partido político y nadie se mete en una campaña electoral para presidente municipal o para ser elegido como gobernador de un estado si no está dispuesto a transar con estas entidades. Y esa es la triste verdad. Si quieres poder político, tienes que transar con esta gente. Esa es la verdad. Y hasta que las autoridades y los ciudadanos mexicanos no reconozcan que tienen un problemón con los gobiernos estatales, pues todo seguirá como está. Pues nada, Darío, muchas gracias, que tengas que marchar pronto y Sí. otro día volveremos a hablar de todo esto porque no va a parar. Sí, La realidad que no. es que el mercado de la droga es muy goloso, hay muchos millones en marcha y el intento de Trump de acabar con él pues va a dar mucho juego porque estamos viendo incluso que hoy mismo hay otra lancha de estas narcos destruida en el Pacífico, creo que fue. Por lo tanto, no para. Esto lo vamos a ver muchos días y seguiremos analizando. Darío, muchas gracias por toda la información que das y si queréis decir algo como despedida. No, a vosotros, daros las gracias, a ti y a José Ignacio, y felicitar a José Ignacio porque he leído sus artículos, escucho sus programas y son verdaderamente buenos. Gracias, Darío, igual. Me alegra hacer estos equipos. Un placer, buen equipo. Gracias, buenas noches. Darío. Hasta luego. Pues, Ignacio, vamos a seguir tratando algunas preguntas del público. Yo creo que con esto podemos ir viendo más cosas, pero si quieres añadir algo tú antes. Bueno, a ver, en este caso yo creo que podemos un poco ir por el lado de los escenarios, ¿no? Que presumiblemente pueden venir. A ver, lo que decía Darío de esa dicotomía, ¿no? De o no actúo y me mantengo, o decapitamos a la hidra y nos exponemos a las consecuencias, tiene bastante sentido en el momento actual, sobre todo porque, primero, tienes a un Estados Unidos detrás presionándote en busca de resultados. Ojo, aquí tiene que quedar muy claro algo. Estados Unidos no busca acabar con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico ahora es la nueva guerra contra el terrorismo, es la excusa oficial que han buscado para imponer su agenda en política exterior en los países de la región. Punto. Si les importara el tema del narcotráfico, joder, un día el Cártel de los Soles era la organización malvada y ahora resulta que el Cártel de los Soles, bueno, más o menos ya no existe y era otra cosa y ahora que todo queda en nada, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, tiene mucho sentido esa dicotomía en el momento actual porque parece una tontería, pero en verano hay un mundial de fútbol. Sí. Si la guerra civil que ha estallado en el seno del cártel de Sinaloa no se ha estabilizado y sigue dejando miles de muertos y un estado que es Sinaloa, pero también los de alrededor, Zacatecas, Durango, estados del norte de México, como puede ser Sonora, etcétera, están muy agitados por esas dinámicas de implosión de un cártel en dos facciones, que luego resulta que las dos facciones están en mínimos porque los chapitos dependen muchísimo de ciertas facciones del cártel, del guano, si no me equivoco, que es el que los está... Es que me bailan los nombres ahora mismo ya a estas horas de la noche, entre el guano y el Chapo Isidro. Diría que es el guano el que los apoya a los chapitos y luego el Mayito Flaco, el hijo del Mayo Zambada, que realmente está respaldado por los Cabreras Arabia y que básicamente si ellos quisieran se lo cargarían. Es decir, que a lo que voy es que si ya la implosión del cártel de Sinaloa nos ha dejado que esa región del país, esos estados, viven unos máximos de violencia y que están desapareciendo gente, ¿eh? O sea, salía hace unos días una familia que había desaparecido en Mazatlán, en fin. Bueno, pues ahora imaginémonos ayer cuando tuvimos en simultáneo bloqueos en 20 de 32 estados. Bueno, pues imagínate si esto no lo logran estabilizar desde dentro del cártel y esto empieza a ser un rifirrafe de luchas internas, tenemos el surgimiento de más actores para el mismo pastel. Y la única forma de imponerse es la violencia.
Entonces, tienes lo que venimos teniendo en los últimos años, que es muchos pequeños grupos con quizá menos capacidades, pero pero a cambio con unos mayores índices de violencia, porque como no son capaces de imponer. Tienen que competir entre ellos, claro. Exactamente, entonces como no son capaces de imponerse, pues ejercen más violencia y tienes alianzas muy líquidas, alianzas que aquí sí, pero en otro estado no, y hoy sí, pero mañana no. Entonces, yo entiendo que también lo habrán valorado y habrán dicho, bueno, pues, ¿qué preferimos? O a Estados Unidos interviniendo de forma unilateral aquí, y Dios sabe con qué intenciones y hasta qué magnitud, hasta qué punto, o tiramos para adelante. Pero bueno, el proceso de fragmentación realmente, digo, es algo más novedoso en este cartel, pero realmente en los otros carteles todos ya han pasado por eso y ya hemos visto, todos han quedado reducidos, ya no es lo que eran, pero ahí siguen dando guerra, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas que tenemos por aquí. ¿Podrías explicar el sistema de control de las minas que tiene de México al servicio de empresas? Esto no entiendo muy bien. Bueno, no sé exactamente si se refiere, pero hace, no sé si ya fueron como 2 semanas, se reportó la desaparición de 10 mineros en Sinaloa, de los cuales por el momento creo que han aparecido 5 fallecidos. Y bueno, esto tiene mucha relevancia porque obviamente en determinados estados de México la minería es una actividad importante y obviamente... Hombre, en esta zona es importante, la zona al norte de México, es todo lo que da el Camino Real de tierra adentro, la Vía de la Plata. Tu libro. Que cuento en mi libro, en este libro que tenemos aquí atrás, La Frontera Norte, todos estos territorios que estamos hablando, los cuento yo y cómo fue la conquista española de esos territorios, que por cierto, esta zona ya era una zona complicada por sus colinas, en la que los misioneros tuvieron muchos problemas para su misión, porque claro, tenían que ir evolucionando, digamos, río a río. Tomaban los ríos como elemento limitante, ¿no?, de su expansión. Esto es importante porque todos estos territorios de la Sierra Madre Occidental, ¿no?, tienen ese problema, ¿no?, porque las vertientes son todas este-oeste y divide mucho el territorio. Yo eso creo que es importante. Sí, bueno, también te voy a decir que, bueno, más allá de estos estados del norte, tipo Sonora, Coahuila, Zacatecas, Durango, estos estados más montañosos, también, por ejemplo, sacaba Guerrero. Normalmente las empresas mineras por excelencia son las canadienses y ya se lleva reportando desde hace años como estas organizaciones no tienen ningún tipo de pudor, ni siquiera a la hora de intentar extorsionar a una empresa grande. Me voy un momento de la minería, pero es que estoy recordando ahora mismo, creo que fue en Jalisco, que habían secuestrado a empleados de una empresa de automotriz. Es que no me acuerdo ahora mismo cuál es, si es tipo Ford o alguna de estas así importantes. 5 empleados que iban a una capacitación y los desaparecieron. Entonces, vemos como igualmente ahí se han rebasado algunos límites y es que ya no es... cobrar el derecho de piso a un pequeño negocio o a un negocio local, no, ya es incluso intentar extorsionar a grandes compañías. Y eso yo creo que, pues hoy insistía mucho antes en el tema de la extorsión. Yo creo que la extorsión es muy lesiva para la economía de los países porque al final, si no hay seguridad jurídica, pero más bien, si no hay seguridad física, pues ¿qué empresa en su sano juicio va a decidir invertir un dinero allí y a costa de que sus empleados, digamos, se vean en riesgo? Y ahí es donde entran las empresas mineras, como pues las organizaciones incluso, de hecho es más, en el Estado de México creo que pusieron los estadounidenses, salió la noticia hace poco, es que me bailan, ya te digo, a estas horas de la noche ya me bailan los nombres, pero creo que era la nueva familia michoacana que tiene presencia en el Estado de México, que habían estado explotando ilegalmente una mina de uranio y que le estaban vendiendo uranio a los chinos. Entonces, sí, seguro. ¿Eh? Que seguro, no te digo yo que no. El tema de todo esto, vale, que yo entiendo que mitad de la selva amazónica tal, pero
Pero México no es así tampoco, hay más densidad de población. Ah, vale, listo, ya lo tengo. Exactamente, se supone que las autoridades estadounidenses, me quedé ahí con la duda. En efecto, Estados Unidos lo que acusaba, y por eso creo que lo metieron ahí, es a la nueva familia michoacana que estuvo explotando ilegalmente mercurio y uranio. Entonces, bueno, había dos líderes, que es alias el pez y alias el fresa, los que se habían encargado de esta operación. Y bueno, que habían encontrado básicamente como salida, habían encontrado, creo que a compradores chinos. Todavía no hay tanta información de eso. Básicamente estos dos son, también hay que decirlo, la versión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno, se supone que habían, habían identificado a miembros de la organización que habían estado pues intentando extraer ilegalmente estos materiales y bueno, decían que se había vendido a China, pero vamos, date cuenta del descontrol que hay en este sentido, imagínate para llegar a estos niveles. Estoy poniendo un mapa interactivo muy interesante que puse el enlace en el chat para que lo quiera ver. Es de todas, digamos, las guerras, los grupos, sí, las alianzas. Hay de todo aquí. Sí, es que este mapa creo que también lo utilizamos en Descifrando la Guerra. Sí, lo tenéis ahí también. Sí. Porque es que, bueno, en fin, no es obviamente real, pero es de lo más real que te puedes encontrar o de lo más actualizado, porque hay mapas que se utilizan y tienen ya 5 o 10 años y hay cosas que ya... De hecho, yo en mis artículos ya hablo del extinto cártel de Sinaloa y gente todavía sigue hablando de él como si existiera, ¿no? ¿Estos grupos criminales tienen la capacidad de convertirse en milicias secesionistas? Bueno, la capacidad de controlar un territorio lo tienen. Bueno, esto es interesante y ojo, esto da para debate y siempre se ha dado por hecho que el crimen organizado, bueno, es una asociación de individuos con motivaciones, digamos, pues delictivas, ¿no? Con visos de actuar a lo largo del tiempo, etcétera, y bueno, como que todo se enfoca mucho en la ganancia económica. Pero yo, un poco observando el caso de México y observando el caso, por ejemplo, de Colombia, llegué a un punto en el que dudo de hasta qué punto, no digo que de primeras, pero cuando un grupo ya tiene el control de diversos territorios, yo no sé hasta qué punto no tiene ninguna motivación política. Me explico. No creo que sean como la típica guerrilla de los años 70 con una ideología quizá más marxista, antiimperialista o cosas por el estilo. No creo que por ahí vayan los tiros. Pero no diría que son apolíticos o que están totalmente fuera de la política. Quizás sí que tienen una predilección por un partido determinado porque quizá entienden que con ese partido o con los miembros de ese partido se pueden entender mejor o pueden llegar a acuerdos y quizá por esa predilección influyen en la intención de voto en ese sitio y obviamente pues modifican la geografía electoral de alguna manera. Quizás, ya te digo, esto no es algo a nivel nacional, quizás no tiene nada que ver ni siquiera con la elección de un presidente o una presidenta a nivel de toda la federación, pero sí considero que a nivel de estados y sobre todo a nivel de municipios, yo creo que estos grupos sí que tienen una... O sea, no son inocentes en el sentido de no influyen en política. Yo creo que sí que pueden tener su predilección, sí que saben a quién le pueden sacar más dinero y demás, ¿no? Buenas noches. ¿Cuándo creen que los infantes de Marina se pondrán brazaletes por colores para identificar amigo o enemigo? Portan uniformes parecidos y casi igual armamento, como el frente ucraniano. Bueno, cierto, es verdad que la Guardia Nacional va muy distinta con ese uniforme blanco. Punto importante. Al Chapo lo detuvo la Marina. Al Mencho lo detiene y mueve el ejército. Lo cual
también te da una señal, porque esto es otro punto del que tampoco hablamos, y es, en México, la Sedena y la Semar tienen su competencia. Y en este caso la competencia la va ganando la Sedena. En Estados Unidos también, entre agencias de seguridad como la DEA, el FBI, la CIA. Es otra batalla que no vemos, de la cual no hay tanta información, pero que está ahí, y es la competencia por ver quién se hace con más presupuesto, quién se lleva el titular, y en este caso, pues obviamente el titular se lo lleva la Sedena porque es la que ha efectuado el operativo, aunque ha sido la Guardia Nacional, que ahora es parte de la Sedena, la que, bueno, por desgracia ha puesto los muertos, y bueno, también se acusa mucho de fallos en la instrucción, de que bueno, realmente pues hay fallos de preparación, porque básicamente dice que se atacaron acuartelamientos de la Guardia Nacional y del Ejército, pero que en los del Ejército se pudo repeler bien los ataques, mientras que en los de la Guardia Nacional, bueno, fueron emboscados, fueron atacados y fueron los que básicamente pusieron los muertos sobre la mesa. Bueno, es que yo vi ataques, hubo varios ataques con drones e incluso no sé si en alguno hubo una emboscada con IEDs, es decir, con explosivos. Sí, bueno, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado con lo de los vídeos porque también... Sí, que algunos pueden ser antiguos. Sí, exacto. Pero sí, lo de los IEDs también, eso también se ha visto mucho, sobre todo en zona más rural, pero sí. Es correcto. Bueno, y lo de los brazaletes, bueno, si se tienen que identificar, pues sí. España ya vi hace poco unas maniobras en España que iban con brazaletes también. Disculpen, ¿ya hablaron de los asesores extranjeros en los cárteles, incluidos estadounidenses? Bueno, hablamos de mercenarios que sí que los hay. A ver, en este caso, en el cártel Jalisco Una Generación, se ha hablado por ahí alguna vez de que ha habido incluso ex marines de Estados Unidos al frente de los entrenamientos y demás, y no sería descartable, de hecho. No, por dinero. Bueno, por dinero, claro. Y se sabe que ha habido agentes de la DEA lavando dinero para los cárteles. Al final pensemos también que todas estas agencias de seguridad bueno, empezando por México, Sedena, Semar, son instituciones que en los últimos años han ido acumulando un presupuesto cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la intención es dotarlos bien para que enfrenten al crimen organizado. Y en Estados Unidos lo mismo. La DEA, si tú ves la historia de la DEA el presupuesto, y del FBI, el presupuesto ha ido ascendiendo un montón. Claro, se acaba esa guerra contra el terror, contra el terrorismo, y claro, a lo mejor hay que empezar a justificar esos entrantes tan masivos de dinero. Bueno, pues venga, la guerra contra el narcotráfico. Y al final no dejan de ser estratagemas para, utilizando un problema real, pero mantener eso, porque imagínate que acabas con el narcotráfico, no lo que acabas, pero bueno, lo reduces de importancia y dices, bueno, a lo mejor ya no es necesario que te dé tanto, a lo mejor te apañas con un poco menos, ¿sabes? Entonces, bueno... No, pero no creo que sea el motivo para que no acaben con ello, porque no dan abasto, yo creo más bien. Bueno, en el caso de Estados Unidos, las agencias de seguridad como la CIA han utilizado el narcotráfico cuando les ha apetecido para generar, digamos, movimientos, sobre todo en la época de los 70, 80, con motivación política, básicamente. Entonces, bueno, también te digo, Francisco, a Estados Unidos no le interesa un México estable, que pueda dedicarse a crecer como país y a desarrollarse. Le interesa un México que obedezca, que sea funcional, pero no me pise. Si ya se están quejando... Hombre, pero con la cantidad de muertos que está produciendo el fentanilo en Estados Unidos, yo creo que... Sí, Francisco, pero si fuera así, harían crítica interna y no hacen ninguna crítica interna. No, porque a lo mejor por su forma de ser creen que eso no es un tema de salud ni nada de esto. O, por ejemplo, el hablar siempre de cárteles. Bueno, de hecho, yo estoy en una definición muy curiosa de cártel. Tú lees la definición de cártel y todo te cuadra con organizaciones presentes en Estados Unidos hasta que llegues a un punto que dice algo así como su mando operativo se encuentra fuera de Estados Unidos. Dices, coño, pues entonces por esa regla de 3 nunca va a haber un cártel en tu país y siempre van a estar fuera. Entonces, de hecho, yo hace unas semanas, ya no me acuerdo, en diciembre más o menos,
publicaba en Descifrando la Guerra un artículo de el crimen organizado más allá de la frontera. O sea, ¿qué hay al otro lado? ¿Cómo operan del otro lado de la frontera? Porque es muy bonito pasar la droga, pero ¿y allí qué? ¿Eso cómo llega? Y al final te das cuenta de que también tienen sus cárteles, obviamente no de la complejidad ni del mismo tipo que los que hay en México, pero también tienen lo suyo. Lo que pasa que, bueno, pues es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. No, bueno, operaciones hay porque las habrá, pero es que esto es un negocio tan grande, ¿no? Que mueve tanto que es muy complejo porque aparte tienen tanto dinero que compran todas las voluntades posibles. Es decir, Por es el supuesto. problema que hay en esto. Francisco, ya sé que no tiene que ver con esto, pero ¿viste qué buena pinta tiene la película que va a entrenar El Mago del Kremlin? Ah, pues no. A estrenar. Es que puso a entrenar y a ver si pues la gente piensa que leo mal. Pues no, lo buscaré. Disculpen, ¿no crees que es necesario cazarlo para mantener el equilibrio del narcosistema del que participan México y Estados Unidos? Bueno, el Que equilibrio más o menos. El aquí equilibrio estaba. Sí, yo creo que estaban más tranquilos como está ahora que si se rompe. A ver, lo que pasa que el cártel Jalisco Nueva Generación estaba llegando a un punto muy similar al que hubo en su momento con, digo similar porque no era igual en algunas cosas, yo creo que incluso lo llegó a superar al extinto cártel de Guadalajara, a la federación que se llamaba, que aglutinaba bueno, distintas organizaciones que luego se terminaron independizando. Y yo creo que eso a México en su momento no le interesó, porque llegó un punto que ese cártel tenía mucho poder. Y yo creo que ese cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, ahora estaba llegando a un punto en el que sus conflictos en Michoacán y en Guerrero ya digamos, estaban en una fase bastante relevante en el sentido de predominancia del cártel. Y luego, pues obviamente, incluso ya algo que no habían conseguido ni los del cártel de Guadalajara, que era tener, aunque sea por medio de alianzas, un paso en Tamaulipas, que es un estado bastante hostil en general digamos, a cárteles foráneos en el sentido de otras partes del país. Bueno, había llegado a un punto importante. Vamos a ver si lo logra mantener, vamos a ver cómo es esta transición, vamos a ver si realmente lo tenían previsto en sus protocolos, como si fuera esto una empresa, o si predomina la sed de poder y se empiezan aquí a matar unos con otros en busca de ver quién es el que se impone. Vamos a hacer un par de preguntas más. Hola, ¿no habría sido mejor esperar a agosto para hacer esto? Ya que lo que hacen no atacar a todos los cárteles y a la vez y atacan sus infraestructuras clave y eliminar a los sucesores. Bueno, se refiere después de los juegos de los mundiales de fútbol, ¿no? Claro. Bueno, o también es parecido a lo que pasó en Brasil con la visita del Papa. Se hizo una limpieza grandísima justo antes de la visita del Papa, que lo refleja una película. Esa de a ver, esto a todo lo pasado es fácil verlo. Hay que ver, vamos a ver la situación, cómo se comporta en los próximos días y semanas, pero tampoco nadie te garantiza que llegues a ese momento y demás. De todas formas, lo que sí tenemos que tener claro es que, un poco en línea con lo que decíamos antes, hay gobiernos estatales y me atrevería a decir que incluso el gobierno federal por medio de alguna figura en concreto, no digo nombres porque sería muy atrevido por mi parte porque no estoy pensando en nadie en concreto, pero posiblemente hay alguna figura capaz de tener una interlocución con el cártel y decir, oye, durante el Mundial quedaos quietitos, por favor, ya luego lo que vosotros queráis, pero mientras dure el Mundial no nos dejéis muy en ridículo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. La premura es ahora. Ahora es cuando Trump te está apretando y ahora es cuando quiere resultados, no los quiere en agosto. El punto que tenemos que entender es que México no toma esta decisión voluntariamente, la toma forzosamente porque siente esa presión y esa presión no es cualquiera.
Simplemente veamos por los envíos de petróleo a Cuba cómo ha presionado a México, pues ahora imagínate por el tema de la droga, del fentanilo y demás, ¿no? Claro, aquí tiene un Starlink, mejor que el ejército Sí. ruso, tiene más conexión. Bueno, esto es verdad que es fácil conseguirlo, pero me llama la atención justo con la crisis del Starlink del ejército ruso, ¿no? Pues ahí lo tenéis en una de estas. A este no le bloquean la señal, ¿eh? No. Y después, mira, hablando de lo de Trump, ¿no? Ya hay gente que está haciendo un calendario. Sí. En marzo, Khamenei. Sí, a ver. Vamos aquí a llenar. Lo que sí que quiero decir algo ya un poco por terminar, y es que, aunque bueno, como decía Darío, no estemos ante un típico cártel jerárquico y demás, pero yo creo que sí que hay un antes y un después en dos cosas. Lo primero, en que si definitivamente el cártel Jalisco Nueva Generación implosiona y empieza a fragmentarse en grupos, yo creo que sí que estamos ante el último gran cártel en el sentido de marca, ¿no? Aunque luego funcionalmente opere de otra manera, pero digamos que esa marca que cubre al cártel Jalisco Nueva Generación, si se rompe y empiezan a aparecer nuevas marcas, pues sí que estaríamos como ante el último gran cártel con marca propia, ¿no? Ante la última multinacional, vamos a decirlo así. Y luego, por otra parte, el Mencho, yo creo que con su muerte, yo creo que se cierra un poco el capítulo de estos narcos que se alzaron con el poder en los 80, 90 y en los comienzos de los 2000, ¿no? Realmente quitando como algo al Guano y al Chapo Isidro, que son liderazgos muy locales en Sinaloa, realmente ya no queda nadie de la vieja guardia y ya todo lo que quedan son, bueno, iba a decir narco juniors, ya es que ni narco juniors, porque tienes a un hijo del Chapo y al hijo del Mayo Zambada, que están los dos escondidos por miedo a que los maten, y luego el resto, pues líderes de quita y pon que no llegan ni siquiera a dejar su impronta, ¿no? Como mucho tienes, sí, algunos liderazgos como los que mencionaba Darío, el Audas, ¿cómo se llama? El jardinero, que es su apodo, y bueno, parte de los Queenies que todavía siguen en libertad, pero digamos que sí que como figura mítica, yo creo que el Mencho cierra en gran medida un capítulo, ¿no? Porque el resto están muertos o están detenidos o han sido extraditados a Estados Unidos y quedan eso, hijos, en el mejor de los casos, como es el caso del Chapo Guzmán o del Mayo Zambada, sus hijos. Sí, mira, justo lo que yo te decía, que no estaban esto en ningún lugar escondido. Sí. Este vídeo nos lo dice, este periodista está diciendo lo mismo que decía yo. Que parezca, en este lugar, a hora y media de Guadalajara, Jalisco, se escondía Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, Joaquín. Gracias, a ver, alrededor. Ahí estaba, en Tapalpa, en el mismo hotel que os decía yo. Pues justo me acerté, más o menos. Dije, va a estar en esa zona ahí tal. Y me llamaba la atención que hubiese un hotel y con un amante es el mejor sitio. O sea. Pero es verdad que las grabaciones se oían los disparos porque lo puse antes, lo puse en silencio. Justo el resort, había ahí unos disparos, se oían lejos. No estaba en ese edificio, pero sí en el entorno, como ya os mencionamos. Pues yo, ese edificio con esas cataratas y tal, que es del 2023 la foto, no sé yo. Vamos a estar atentos ahí y mañana sabremos. A lo mejor la cascada ya funciona y todo. Claro. Pues muchas gracias, José Ignacio, y estaremos atentos a lo que pasa y si no hay que hacer algún programa más, cuento contigo. Muchas gracias y si quieres decir algo al público como despedida. Nada, bueno, ya tenía un tiempo que no me pasaba por aquí, así que bueno, encantado como siempre, un placer y nada, bueno, pues sobre este tema habrá que estar pendiente porque a nivel interno hay que ver México cómo lo maneja, la verdad, pues de corazón yo espero que sean capaces de manejarlo lo mejor posible y bueno, quizá aprovechar la coyuntura, aprovechar esta situación que puedan tener de caos interno y bueno, pues eso, intentar enderezar la situación lo más posible.
Y luego, respecto a la relación con Estados Unidos, vamos a ver esto, qué tanto aire le da Sheinbaum, ¿no? Vamos a ver qué es lo siguiente que le pide, cuándo se lo pide y cuál es realmente el objetivo, porque realmente quitando el Mencho, yo no veo objetivos de valor ahora mismo, más allá de eso, del hijo del Chapo, que todavía está fugado, del Manchito Flaco, ya no quedan tantos nombres propios. Más allá de acciones puntuales, de bombardear un laboratorio, cosas por el estilo. Entonces, bueno, vamos a ver si Sheinbaum es capaz de ir toreando al toro y de evitar acciones unilaterales de Estados Unidos sobre territorio mexicano. Pues muchas gracias, José Ignacio, y espero que os haya gustado el programa. Si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros si sois nuevos. Y os invito a ver el programa que hice ayer, que se llama... No lo tengo aquí, no era, bueno, la captura del Mencho. Lo buscáis y seguro que os va a gustar. Y también os recuerdo que si os gusta el canal, la historia también es importante para entender lo que está pasando. Estas tierras que pasamos hoy con los narcotraficantes son parte también de la historia, ¿no? Y en mi libro La Frontera Norte lo cuento y desarrollo estos lugares ya hace 500 años. Por tanto, es interesante que echéis un ojo a la historia de México y a la historia de España en mi libro La Frontera Norte, y también veáis el canal Bellum Artis Historia Militar. Gracias a todos y hasta la próxima. Por cierto, este sábado, presentación de mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, en la librería de la FNAC de Parque Principado en Asturias. Por favor, asturianos, acudir ahí a la FNAC un sábado tarde, que está bien, hay mucha argentina, y podéis acudir mientras la mujer va a ver tiendas o los hijos al cine. Vais a la presentación ahí en el Parque Principado de Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Y también, recordad, el martes en Gijón, en el Ateneo Jovellanos, voy a dar una charla, que estáis todos invitados, sobre geopolítica. Es un ciclo de 4 conferencias organizadas por el Ateneo y cuentan conmigo para que explique a todos los asistentes y a los miembros del Ateneo la geopolítica. Estáis todos invitados. Gracias y hasta la próxima.